determina hipertensión arterial. Primero, por el aumento del gasto cardíaco. Segundo, por el aumento de la resistencia periférica total, producto de la vasoconstricción a nivel de todos los tejidos, producto de su autorregulación. En síntesis, quiere decir, cuando aumenta el volumen sanguíneo, cuando hay sobrecarga del volumen, se produce presión alta, por dos mecanismos. Uno, porque al haber mucho volumen, el gasto cardíaco es grande. El corazón no bombea solo 5 litros, bombea mucho más. Eso provoca presión alta. En segundo lugar, ya dijimos, cuando a los tejidos del cuerpo les llega mucha sangre por este volumen alto, los tejidos se autorregulan. Vale decir, provocan vasoconstricción arteriolar. Y esa vasoconstricción aumenta la resistencia periférica total y eleva la presión arterial. Por eso no es bueno para los que tienen presión alta consumir sal, porque ya vimos que la sal induce a sobrecargar el volumen, porque induce a tomar agua por la sed. Otra causa de hipertensión arterial es el hiperaldosteronismo primario. Hiper es mucho, aldosteronismo, aldosterona. La aldosterona es una hormona secretada en la glándula suprarrenal o en las glándulas suprarrenales, porque son dos encima de los riñones. ¿Por qué produce hipertensión? Bueno, en condiciones normales la aldosterona, esta hormona, no produce hipertensión, tiene muchas funciones favorables. Pero cuando hay un tumor en estas glándulas suprarrenales, se va a secretar grandes cantidades de aldosterona. Eso va a producir hipertensión arterial, porque la aldosterona provoca reabsorción de agua y sal. Reabsorción de agua y sal. ¿En dónde? En los túbulos renales, provocando hipervolemia, causando, ya sabemos, presión alta. Entonces, no se olviden, cuando hay un tumor que secreta mucha aldosterona, esta excesiva cantidad de aldosterona provoca gran reabsorción de agua y sal en los túbulos renales. Si se reabsorbe agua y sal de los túbulos renales hasta la sangre, por supuesto que el volumen va a aumentar. Al aumentar el volumen sanguíneo, que ya hemos visto aquí arriba, va a provocar también hipertensión arterial. Entonces ya saben, ¿no? El hiperaldosteronismo primario causado por un tumor puede causar hipertensión arterial. Sistema renina-angiotensina. Aparte de su capacidad de controlar la presión modificando el volumen del líquido extracelular, los riñones tienen otro poderoso mecanismo de controlar la presión, es el sistema renina-angiotensina. No pierdan de vista que la presión arterial se regulaba de manera aguda mediante los vasoreceptores, vale decir, mediante el sistema nervioso simpático, y también la presión arterial se regulaba a largo plazo, gracias a los riñones. Puesto que si el volumen aumentaba, habíamos dicho, la presión subía. Pero los riñones, al eliminar el líquido mediante la orina, bajan el volumen, regulando de esta manera la presión arterial. De esa forma, todos los días, jóvenes, nuestra presión se está regulando, gracias a los riñones. ¿No es cierto? Importante detalle que no hay que olvidarse. Es decir, ingerimos agua abundantemente. Esto eleva el volumen, obviamente. Cuando ingerimos agua abundante, aumenta el volumen. El aumento de volumen eleva la presión, ya sabemos. Estaríamos con presión alta todo el día si no fuera por nuestros riñones
gracias a los riñones, se elimina el exceso de agua que hemos tomado, gracias a los riñones. Entonces hay un equilibrio entre la entrada de agua y la salida de agua. ¿Ya? Es decir, como en la medusa de mar, ¿no? Este animalito regula su presión ingiriendo agua de mar y expulsando también el exceso de agua que ha ingerido. De modo que en el cuerpo de este animalito la presión se mantiene estable. Lo mismo pasa con nosotros. Ingerimos líquidos, aumenta la presión, pero esa presión vuelve a bajar porque los riñones se encargan de eliminar el exceso de volumen. Aquí está el problema. Cualquier problema del riñón, que el riñón no funcione, definitivamente vamos a entrar a la presión alta. Porque los riñones, ya les dije, al eliminar el exceso, regulan la presión. Y los riñones regulan pues automáticamente, ¿no? Eliminan una cantidad adecuada de agua, líquidos. Es decir, bien regulado, ni poco ni mucho. Una maravilla. Pero si estos riñones fracasan, ¿quién se va a ocupar de regular la presión? O sea que inmediatamente el paciente con problemas de riñones altos. Aparte de esta regulación del riñón, el riñón tiene un mecanismo, dice, que regula la presión arterial y se llama sistema renina-angiotensina. ¿Qué es la renina? Es una pequeña proteína. Es una pequeña proteína. Pedro Contreras, por favor, apague su micrófono. Después vamos a conversar. Se está escuchando lo que hace ruido. Bien, entonces, la renina es una pequeña proteína. Es una enzima la renina. ¿Dónde se libera? En los riñones. ¿Y cuándo se libera? Cuando cae la presión arterial. Interesante, ¿no es verdad? Muy interesante prácticamente. ¿Cómo es posible que es tan maravilloso nuestro cuerpo? Aquí tenemos al riñón. Digamos, el riñón, en este caso sería el riñón derecho. Cuando la presión arterial baja en los riñones, el flujo de sangre en los riñones disminuye. Y ya sabemos que cuando la presión arterial baja, el flujo de sangre disminuye. Cuando la presión arterial sube, el flujo de sangre aumenta. Ya sabemos eso, ¿no es verdad? Entonces, cuando la presión arterial baja y disminuye el flujo de sangre en los riñones, inmediatamente el riñón libera una enzima llamada renina. Renina, como dice acá, una pequeña proteína enzimática liberada por los riñones cuando la presión arterial cae. La renina se sintetiza y se almacena como prorenina en las células yuxtaglomerulares de los riñones, localizadas en las paredes de las arteriolas aferentes próximas al glomérulo. Entonces, interesante, ¿dónde se sintetiza? En los riñones. Y se almacena como prorenina. Pro quiere decir que todavía no es renina, ¿no? Es todavía prorenina. ¿En qué lugar exactamente de los riñones se sintetiza? En unas células llamadas yuxtaglomerulares. Yuxta quiere decir que están cerca a los glomérulos. Estas células yuxtaglomerulares están en las paredes de las arteriolas aferentes, cerca al glomérulo, por eso son yuxta. Cuando la renina se libera a la sangre, actúa enzimáticamente sobre una proteína llamada angiotensinógeno. Esta renina actúa sobre el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, ¿de dónde está llegando? Del hígado. En el hígado se sintetiza el angiotensinógeno. Una vez que la renina actúa sobre el angiotensinógeno, como es enzima, al angiotensinógeno lo transforma en angiotensina 1. Angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se caracteriza porque tiene 10 aminoácidos. Es un decapéptido. La angiotensina 1 es una proteína, un decapéptido, ¿no? Deca quiere decir 10. Luego, en pocos segundos,
Sobre esta angiotensina 1 actúa una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Enzima convertidora de angiotensina, ECA. Famoso receptor del virus coronavirus, el ECA2, ¿no es cierto? ECA, ahí está. Entonces, en pocos segundos, la enzima convertidora de angiotensina 1 lo convierte a esta angiotensina en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 se caracteriza porque es octapéptido, tiene 8 aminoácidos, ya no es como el anterior, ¿no? Un decapéptido, es un octapéptido ahora. Esta angiotensina 2 que se ha formado, jóvenes, es un poderoso vasoconstrictor. Ha de elevar la presión arterial. Y no solo eso, esta angiotensina 2 se ha de ocupar de absorber agua y sal en los túbulos renales. Imagínense, ha de aumentar el volumen porque ha de aumentar el agua y la sal que se absorbe y ha de provocar vasoconstricción, provocando definitivamente presión alta, ¿no? Mediante este mecanismo, el riñón regula la presión arterial. El sistema renina-angiotensina. ¿Ok? Me están captando, chicos y chicas, y espero que me estén entendiendo. Importante es esta parte. Aquí tenemos al aparato yuxtaglomerular. Este es el glomérulo. Esta es la arteriola aferente. La sangre entra por acá, pasa por los capilares, se filtra líquido a la cápsula de Bowman y la sangre sale por la arteriola eferente. Entre estas dos arteriolas está pasando el túbulo distal. Miren ustedes acá, el túbulo distal, en cuya pared se encuentran las células yuxtaglomerulares. No, aquí, las células yuxtaglomerulares. En la arteriola aferente habíamos dicho, ¿no? Aquí está la mácula densa. En el túbulo distal está la mácula densa. Vamos a hablar después de eso. Entonces, estas células yuxtaglomerulares que están en la pared de la arteriola aferente son las encargadas de liberar a la renina. Células yuxta, quiere decir junta, cerca, próximas a los glomérulos. Células yuxtaglomerulares. Vamos a hablar después, les decía, porque la presión se va a regular, la orina también, de acuerdo a esta mácula densa que trabaja con las células yuxtaglomerulares. La angiotensina 2, entonces, es un poderoso vasoconstrictor que luego de permanecer 2 minutos es inactivada por una angiotensinasa que está en la sangre. Si la angiotensina 2 estuviera indefinidamente, nos puede provocar todo el tiempo presión alta. Pero felizmente, al cabo de 2 minutos, 1 a 2 minutos, una enzima llamada angiotensinasa la destruye a la angiotensina 2. De esa forma, desaparece de la sangre y ya no provoca hipertensión. Solamente provoca hipertensión hasta solucionar el problema, ¿no? Además, habíamos dicho, mejor dicho, la angiotensina tiene 2 efectos, habíamos dicho, ¿no? 1, vasoconstricción. 2, absorción de sal y agua. Es decir, que evita, disminuye que se elimine sal y agua por los riñones, porque se absorbe. Porque hace que se absorba. Y si se absorbe sal y agua, el riñón elimina poco, como dice, disminuye la excreción de sal y agua. El sistema necesita unos 20 minutos para activarse. ¿De quién estamos hablando? Del sistema angiotensina-aldosterona. Por tanto, se puede apreciar que actúa mucho más lentamente que los reflejos nerviosos y el sistema simpático. Claro, habíamos dicho que el sistema simpático actuaba en cuestión de segundos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del efecto ortostático, ¿no? Cuando ustedes se paraban de la cama de golpe, les venía mareos, pero inmediatamente el vasoreceptor actuaba en cuestión de segundos para evitar la hipotensión. En cambio, este sistema renina-angiotensina eleva la presión en 20 minutos. Es mucho más lento. Este esquema es muy bonito. Miren acá. Descenso de la presión arterial en el riñón, ¿no? Baja la presión en el riñón, baja el flujo de sangre. Esto provoca que se secrete renina en el riñón.
La renina actúa sobre su sustrato, el llamado angiotensinógeno, que proviene del hígado. Y este angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Sobre esta actúa la enzima convertidora a nivel del pulmón, esto de producir, formando a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Acuérdense, el COVID, los siguientes, enzima convertidora de angiotensina está en los pulmones, son receptores del coronavirus, porque esta enzima se encuentra en el pulmón, fundamentalmente. Entonces se convierte en angiotensina 2, un octapéptido, el cual provoca retención renal de sal y agua y produce vasoconstricción, provocando ¿qué? Aumento de la presión arterial. Luego de 1 a 2 minutos, esta angiotensina 2 es eliminada por la angiotensinasa, es inactivada. La angiotensina actúa directamente sobre los riñones, causando retención de sal y agua. Imagínense, directamente. Pero también la angiotensina hace que las suprarrenales segreguen aldosterona. Sabemos que la aldosterona aumenta la absorción de sal y agua también, por doble mecanismo, ¿no? Entonces, la angiotensina 2 provoca reabsorción de agua y sal directamente actuando en los túbulos renales, Pero la angiotensina 2 indirectamente también estimula a la glándula suprarrenal. Aquí tenemos al riñón. Encima del riñón está la glándula suprarrenal. Actúa sobre la glándula suprarrenal para que esta glándula libere a la hormona aldosterona. La aldosterona llega al túbulo renal, en donde también provoca absorción de agua y sal. La angiotensina 2, entonces, por doble mecanismo absorbe agua y sal, directamente e indirectamente a través de la aldosterona. Aumenta el volumen. Además, produce vasoconstricción. Eso eleva la presión arterial, obviamente, ¿no? Hablemos de la sal. Cuando ustedes consumen papitas fritas saladas, aumenta la sal en su organismo. Esto ya hemos dicho que provoca sed, provoca liberación de la hormona antidiurética, la hiperosmolaridad, y eso aumenta el volumen extracelular, aumenta la presión arterial, donde baja la renina y la angiotensina, baja la retención de sal y agua, retorna el volumen extracelular a su normalidad. Acá estamos viendo cuando existe hipervolemia, cuando existe lo contrario de lo que hemos hablado hace rato. Hace rato habíamos hablado cuando la presión baja era, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Descenso de la presión arterial, dice. Ahora aquí vamos a ver todo lo contrario, estamos viendo aquí, aumento de la presión arterial. En este caso, por supuesto que el riñón va a dejar de secretar renina. Por supuesto que no se va a formar angiotensina. Y todo eso, obviamente, no va a provocar absorción de sal y agua en los riñones. Y los riñones han de eliminar el exceso de agua para que la presión regrese a su valor normal. En este caso, estamos hablando de la presión alta, ¿no? Todo lo contrario. Ese es el efecto opuesto de esto. Si cuando baja la presión se libera renina, cuando aumenta la presión se evita la liberación de renina. Eso es todo. Entonces, puede haber presión alta causada por exceso de angiotensina, ¿no? Puede haber tumores en las células extraglomerulares que secretan mucha renina, y esto ya sabemos, ha de provocar presión alta. Al respecto se han hecho experimentos. La hipertensión de Goldblatt, ¿qué se ha hecho acá? Cuando la arteria de uno de los riñones está estrecha, cae la presión y perfusión sanguínea a nivel de los glomérulos, lo que provoca inmediata liberación de la renina. A ver, con un dibujito me van a entender mejor esto. Acá tenemos a los dos riñones, el derecho y el izquierdo. ¿Cuál de ellos está en posición más baja? ¿El derecho o el izquierdo?
Este es el riñón izquierdo. Anatómicamente, uno de ellos está más bajo que el otro. Creo que el derecho, doctor. ¿Por qué motivo? El hígado. Claro, porque arriba está el hígado, ¿no? Evidentemente. Bien. Supongamos que del tronco celíaco, bueno, directamente entraremos a la arteria renal. Ustedes saben que la arteria renal ingresa por el ilio, ¿no? Por el pedículo, por el ilio renal. Esta arteria renal, por alguna causa, se ha obstruido, un trombo, un coágulo o una arteriosclerosis, etcétera, una coartación de la arteria renal se ha cerrado. Lo que significa que la sangre que debería entrar a este riñón no puede entrar. ¿Qué va a pasar dentro del riñón? Ha de haber falta de irrigación sanguínea. La presión va a bajar aquí adentro, dentro del riñón. No hay presión porque no está circulando sangre. Y cuando ello sucede, este riñón, ¿qué va a liberar? Ya sabemos qué va a liberar. Renina. Y la renina, ya sabemos todo el detalle, ha de provocar hipertensión arterial a causa de este problema. Este riñón está bien, está trabajando normal, pero por culpa de esta obstrucción de esta arteria renal del lado derecho, la persona ha de terminar teniendo presión alta, porque este riñón está liberando renina. Ya de formar angiotensina 2, ya de provocar hipertensión arterial. La solución está aquí no darle tabletitos para la presión, la solución está separar este problema. Esto es experimental, se llama hipertensión de Goldblatt. A este científico le dieron un premio Nobel por este experimento. Pero en la realidad pasa esto, jóvenes. Pasa en la realidad. Sucede que muchas veces los riñones se enferman. Como dice aquí, con mucha frecuencia hay porciones enfermas en ambos riñones que se vuelven isquémicas, mientras que otras áreas son normales. Cuando esto ocurre, se produce efecto idéntico a la hipertensión arterial de Goldblatt,